¿Y si te dijera que la historia de amor más desgarradora del siglo XX no es Romeo y Julieta, no es Titanic, ni siquiera Casablanca? Es la historia de un gorila de 7,5 metros de altura en la cima del Empire State Building, sangrando, exhausto, aferrándose a lo único en todo el mundo que alguna vez le hizo sentir algo. Y luego, soltándolo. King Kong, de Peter Jackson, estrenada en 2005, es una de las superproducciones más incomprendidas de la historia. La gente la recuerda por el espectáculo, por los dinosaurios, por las impresionantes secuencias de acción. Pero, ¿qué hay debajo de todo eso? Hay una película sobre la soledad tan profunda, tan dolorosamente humana, que casi te destroza si prestas suficiente atención. Hoy, prestamos atención. Bienvenidos de nuevo, o bienvenidos por primera vez si son nuevos por aquí. Están viendo un canal que cree que las películas merecen más que un pulgar arriba o una calificación de estrellas. Merecen ser conversadas. Y King Kong 2005 llevaba mucho tiempo esperando esta conversación. Ahora, pongamos las cosas en contexto. Cuando Peter Jackson terminó la trilogía de El Señor de los Anillos, tras haber conquistado la Tierra Media, ganado todos los Oscars posibles y convertido en uno de los cineastas más aclamados de la actualidad. ¿Qué hizo después? No hizo algo seguro, no hizo algo pequeño. Volvió a la película que le hizo enamorarse del cine desde el principio, King Kong, el clásico original de 1933, la película que un joven Peter Jackson vio de niño en Nueva Zelanda y pensó, por esto existe el cine, así que dedicó 3 años, más de $200 millones y una enorme cantidad de su alma creativa a construir la versión más grande y emocionalmente ambiciosa de esta historia jamás llevada a la pantalla. ¿Funcionó? ¿Valió la pena? ¿Y qué significa realmente esta película, más allá de los monstruos y el caos? Eso es precisamente lo que vamos a descubrir. Vamos a la Isla Calavera. Corre el año 1933. Nueva York. La Gran Depresión asola la ciudad. Y nos adentramos en este mundo a través de los ojos de Anne Darrow, interpretada con una vulnerabilidad conmovedora por Naomi Watts. Anne es una artista de vodevil. Hace comedia, acrobacias, trabaja por casi nada en un teatro en ruinas a punto de derrumbarse. Y está a un solo día de quedarse sin nada. Y entonces llega ese día. Su teatro cierra. Así, sin más, un sueño más aplastado por un mundo indiferente. Pero Peter Jackson es ingenioso. No convierte a Anne
en una damisela en apuros. Desde la primera escena, comprendemos su espíritu. Cuando muere de hambre y piensa en robar una manzana a un vendedor ambulante, y luego no lo hace. Ese pequeño instante lo dice todo. Tiene un código, tiene dignidad, incluso cuando el mundo le arrebata todo lo demás. Ahora entra Carl Denham, interpretado magníficamente por Jack Black, en lo que podría ser la elección de reparto más sorprendente de la década de 2000. Jack Black, conocido por la comedia y por Escuela de Rock, interpreta a un cineasta charlatán, obsesivo y moralmente cuestionable, capaz de decir cualquier cosa, con tal de conseguir la toma que desea. Y Jack Black no solo lo logra, sino que se adueña del personaje. Le otorgan a Denham una energía magnética y peligrosa, el tipo de persona en la que sabes que no deberías confiar, pero a la que no puedes dejar de escuchar. Denham tiene un barco, un mapa misterioso y una visión. Necesita una protagonista femenina. Encuentra a Anne, prácticamente por casualidad, en la calle, y le promete un viaje que jamás olvidará. No miente, pero omite por completo la parte de la isla prehistórica. Y luego está Jack Driscoll, interpretado por Adrien Brody. Es el escritor del barco, reflexivo, algo reacio, y se enamora de Anne con esa sutileza propia de los buenos personajes, sin grandes declaraciones ni discursos dramáticos. Solo miradas, simplemente estar en la misma habitación y sentir que algo cambia. Jackson se toma su tiempo para construir este mundo, y algunos criticaron la película por eso, por dedicar gran parte del primer acto a Nueva York y al barco antes de llegar a la isla Calavera. Pero la cuestión es esta. Ese tiempo no se desperdicia. Es una inversión, porque cuando llega el horror, y llega con fuerza, te sientes conectado con estos personajes. Te importan. Y esa conexión es lo que hace que el segundo y el tercer acto sean devastadores, en lugar de simplemente emocionantes. Y entonces llegan. La isla Calavera no es un lugar, es un castigo. Es un sitio que se siente como el mundo antes del mundo, antes de la civilización, antes del lenguaje, antes de la misericordia. Jackson diseñó esta isla con la ayuda del equipo de Weta Workshop para que se sintiera genuinamente antigua, genuinamente perversa. La geografía es escarpada e imposible. La niebla nunca se disipa del todo. Los nativos, y quiero hablar de esto más adelante, son aterradores de una manera que conecta con algo primigenio. La secuencia de la isla comienza con uno de los tramos cinematográficos más intensos que Jackson haya plasmado jamás en pantalla. El barco se enreda en la niebla y las rocas. La tripulación llega a la orilla y los lugareños los observan. Lo que sigue en la secuencia del pueblo es genuinamente perturbador, y no en el sentido de entretenimiento ligero, en el sentido de una inquietud profunda y perturbadora. Los aldeanos ofrecen a Anne en sacrificio, no porque sean malvados sin razón, sino porque han convivido con Kong durante generaciones. Han construido toda una religión en torno a él, y el sacrificio es la forma de apaciguar a un dios. Aquí quiero hacer una pausa y reconocer algo con honestidad. La representación de los habitantes indígenas de la isla ha sido criticada con razón a lo largo de los años. Jackson se inspiró en gran medida en las imágenes de la película original de 1933, que a su vez era producto del cine colonial profundamente racista. La versión de 2005 no hace lo suficiente por reinterpretar o complejizar esas imágenes.
se apoya en clichés que, para 2005, deberían haber sido analizados con mayor profundidad. Es un defecto genuino en una película, por lo demás reflexiva. Un defecto que merece ser reconocido, no ignorado. Se puede amar una película y aún así exigirle responsabilidad por sus fallos. Pero sigamos adelante, porque La Isla está a punto de revelar uno de los mayores horrores del cine. Anne es secuestrada. La atan al borde del acantilado, ofreciéndola a la oscuridad más allá del muro. Y entonces se oye ese sonido grave e imposible. La tierra tiembla con cada paso. Los árboles se parten como cerillas. Y entonces aparece Kong. Y aquí está lo interesante de esa revelación. Jackson no la apresura. Te deja vivir la anticipación. Entiende que el momento previo al monstruo siempre da más miedo que el monstruo mismo. Así que cuando finalmente ves a Kong, enorme, con cicatrices, antiguo, con esos ojos que de alguna manera contienen algo reconocible, te impacta como un trueno. Esos ojos. Esa es el arma secreta de toda la película. Kong, creado por Weta Digital e interpretado mediante captura de movimiento por Andy Serkis, no es una criatura, es un personaje. Cuando mira a Anne por primera vez, hay confusión en sus ojos, sospecha, pero también, y esta es la parte extraordinaria, curiosidad. Aquí hay un animal que ha pasado toda su existencia siendo temido, siendo combatido, siendo tratado como un monstruo. Y esta extraña, pequeña y temblorosa criatura no está huyendo. Está haciendo algo inesperado. Está haciendo comedia. Está haciendo su número de vodevil, tropezando, haciendo malabares, cayendo, porque no tiene otra arma. Y Kong inclina la cabeza. Este coloso de músculo y violencia inclina su enorme cabeza, como un perro que ve algo nuevo por primera vez. Y así nace una conexión. Hablemos de la esencia de esta película. King Kong es la historia de tres personajes que de diferentes maneras están completamente solos. Anne Darrow es una mujer que ha sido ignorada toda su vida. Ha sido tratada con condescendencia, subestimada, marginada. Es amable, llena de asombro y profundamente capaz. Y el mundo nunca la ha visto tal como es. Cuando Kong la mira, cuando esta criatura antigua y solitaria la mira de verdad, algo en ella reconoce la sinceridad de su mirada. No está actuando, no está fingiendo. La ve exactamente como es y la encuentra extraordinaria. Carl Denham está solo de una manera diferente y mucho más inquietante. Es un hombre tan absorto en su visión, en su obsesión por capturar lo imposible, que ha perdido la capacidad de ver el costo humano de sus ambiciones. Jack Black lo interpreta con la suficiente autoconciencia como para que uno pueda ver a Denham casi reconocer su propia crueldad en ciertos momentos y luego optar por apartar la mirada. Necesita ser el hombre que descubrió a Kong más que ser una buena persona. Esa es una tragedia moral muy particular. Y luego está el propio Kong. Las secuencias de acción de la Isla Calavera son implacables en el mejor sentido posible. La estampida de brontosaurios, donde la tripulación es perseguida por un valle estrecho, mientras los dinosaurios caen y chocan entre sí en un caos absoluto. Es una de las secuencias de acción más logradas técnicamente jamás filmadas. La coreografía es impresionante. La física se siente realmente peligrosa. Entiendes por qué muere la gente. Luego está la secuencia del pozo, el pozo de insectos. Necesito hablar de esto porque si saliste de esta película y tuviste pesadillas, es por el pozo de insectos. Jackson
llena un barranco con todo tipo de criaturas gigantes, retorciéndose y succionando, que la imaginación pueda concebir. Huetas del tamaño de perros. Criaturas que agarran con patas que no deberían doblarse así. Es grotesco y brillante, y definitivamente no apto para personas sensibles. Y es importante narrativamente porque nos muestra lo absolutamente hostil que es esta isla para la vida humana. Estos hombres no solo llegaron a un lugar peligroso, sino a un lugar que activamente los quiere muertos. Y luego está la secuencia de Kong contra los Urrex, donde Kong lucha no contra uno ni dos, sino contra tres enormes depredadores mientras protege a Anne. Esta secuencia tardó meses en diseñarse y ejecutarse, y se nota. Es caótica y coreográfica a la vez. Hay un momento en el que Kong atrapa a Anne en plena caída, mientras le rompe la mandíbula a un V-Rex con la otra mano, que hizo que el público en los cines jadeara literalmente. Lo sé, porque yo estaba en uno de esos cines a los 12 años, y jadeé junto con todos los demás. El diseño de las criaturas a lo largo de toda la película es extraordinario. Cada animal parece haber evolucionado en esta isla desolada. Nada parece copiado de otra película. Son cosas nuevas, genuinamente nuevas, diseñadas con lógica biológica e imaginación estética a partes iguales. Esta es una nueva versión de la original de 1933, que sigue siendo un clásico y la versión por excelencia de esta historia. Peter Jackson es, obviamente, un gran fan de la película, y esa admiración se nota claramente en este remake, donde disfruta tanto de cada secuencia que terminó duplicándolas o cuadruplicando su duración. Nunca he sido fan de este director, y esta película es un gran ejemplo de todo lo que hace bien y de todas sus peores tendencias. Sí, la película es un espectáculo al estilo clásico del siglo pasado, pero realzado por efectos generados por computadora y escenas de acción aún más grandiosas. El espíritu aventurero sigue presente, y la película puede ser bastante encantadora por momentos, además de épica. Pero al intentar convertirla en el mayor espectáculo posible, exageró cada detalle y secuencia hasta el punto de que se vuelve innecesariamente exagerada y simplemente agotadora de ver. Hay más de una hora de historia antes de que lleguen a la isla Calavera, y eso fue un problema. En definitiva, la película se volvió agotadora de ver, a pesar de que las intenciones del director eran claramente buenas. Lo que esta película hace mejor que la original es la relación central entre una bestia y una mujer. Al durar 3 horas, la película se centra mucho en esta interesante relación, y ambos son el corazón de la historia, lo que hace que el final sea aún más triste y poderoso. Cada vez que la película se centraba en ellos dos, era encantadora. Naomi Watts está excelente como Anne Darrow y Andy Serkis. Como siempre, está fantástico. La captura de movimiento es increíble en esta película. Jack Black es memorable como este productor de cine molesto y codicioso, y la película realmente capturó la década de los 30 con un fuerte énfasis en cómo funcionaban los estudios en aquella época. Adrien Brody como Jack Driscoll está correcto, pero un poco olvidable. Kong tiene que luchar contra muchos dinosaurios, lo que sin duda fue excesivo, como todo en esta película exagerada, pero la mayor parte fue tremendamente entretenida, no se puede negar. La película capturó muy bien los elementos de aventura, y la llegada a la isla fue maravillosa. La acción fue abrumadora, pero algunas de las peleas con animales fueron geniales. Depende de cada persona si disfrutas de la acción de la película.
A mí me gustan más las peleas uno contra uno, y no me gustan las armas, así que, obviamente, las escenas donde los humanos atacaban a Kong me aburrieron, mientras que las peleas de animales me parecieron geniales y divertidas. Carl Denham, como era de esperar, porque Denham es quien es, captura a Kong y lo envía de vuelta a su mamá en la civilización. Kong es exhibido en un escenario de Broadway, encadenado, con flashes de cámaras y un público que lo trata como entretenimiento. Y es aquí donde la película se indigna genuinamente en defensa de Kong. Porque lo que Nueva York representa en esta película es la maquinaria implacable de la explotación. Kong era un dios en la isla Calavera. En Nueva York es un producto, es una entrada, es un teche. Cuando Kong se libera, porque claro, se libera, no es el rugido de una bestia irracional, es furia, es la furia de algo humillado, enjaulado y despojado de toda dignidad. Y también es, observen bien, desesperación. No destruye Nueva York por gusto, busca a Anne, lo único que alguna vez lo hizo sentir menos solo. La escena del patinaje sobre hielo en Central Park, donde Kong descubre el hielo por primera vez y se desliza y cae con una mezcla de alegría y deleite, mientras Anne ríe. Es tranquila, extraña y hermosa en medio de todo este caos. Jackson comprendió que la película necesitaba estos momentos de ternura para contrarrestar la destrucción. De lo contrario, sería solo un espectáculo. Estos momentos son los que la convierten en arte. Y entonces, el Empire State Building, él sube. Claro que sube, porque hacia arriba es la única dirección posible. Arriba está lejos de todo, de las multitudes, de las armas, del ruido, de la jaula en que se ha convertido Nueva York para él. Y desde lo alto del Empire State Building, mientras el amanecer ilumina la ciudad, Kong, por un instante, vuelve a ser el mismo. Él y Anne contemplan juntos el amanecer, igual que contemplaban la puesta de sol en la isla Calavera. Está tranquilo. Dentro de los límites de su terrible situación, encuentra la paz. Y entonces llegan los aviones. La secuencia del ataque aéreo está filmada con una sobriedad notable para los estándares de Jackson. Es decir, es intensa, pero no abrumadora. Porque lo importante no es el espectáculo del ataque, sino la expresión de Kong. Andy Serkis y el equipo de Weta crearon algo extraordinario en estos últimos minutos. La lucha de Kong contra los aviones no es triunfal, sino desgarradora. Los golpea como si intentara ahuyentar al destino, sabiendo, en algún lugar de su instinto, que todo ha terminado. Cuando finalmente cae, y la cámara lo sigue hasta el final, la ciudad se queda en silencio por un instante. Y la última frase de la película. Carl Denham, mirando el cuerpo de Kong en la calle, rodeado de periodistas que preguntan qué lo mató. Y Denham pronuncia la frase más devastadora y egoísta imaginable. No fueron los aviones, fue la belleza la que mató a la bestia. Y aquí es donde la interpretación se vuelve interesante. Porque tiene razón Denham. Es la belleza de Anne, su conexión con Kong, lo que lo llevó a Nueva York, lo que lo llevó a esa azotea, lo que lo llevó a este final. ¿O está Denham haciendo lo que siempre hace? Contar una historia que lo centra en sí mismo, que convierte la tragedia en mitología, que hace que su explotación suene a poesía. Creo que es lo segundo. Creo que Kong murió por lo mismo, que mata a tantas criaturas verdaderamente salvajes en este mundo, la insaciable necesidad humana de poseer lo que no comprendemos. Denham
mató a Kong. La civilización mató a Kong. El único inocente en toda esta historia es la criatura misma, que solo deseaba no estar sola. Pero seamos honestos sobre los fallos de la película, porque son reales. El ritmo del primer acto es un verdadero problema. La película dura 3 horas y 8 minutos, y aunque personalmente creo que cada escena tiene su razón de ser, entiendo por qué el público de 2005 se sintió impaciente incluso antes de llegar a la isla. Un poco más de ritmo en la ambientación de Nueva York habría mejorado la experiencia general, sin sacrificar lo esencial. El personaje de Jack Driscoll, Adrien Brody, haciendo lo mejor que puede, está poco desarrollado, algo que la película no logra superar del todo. Su romance con Anne se siente más como una obligación que como algo esencial. Brody es un actor brillante, pero tiene muy poco que hacer aquí, y en una película que por lo demás cuida tanto a los personajes, se nota la carencia. Y como mencioné antes, la representación de los indígenas de la isla Calavera es un problema que la película no aborda adecuadamente. Hereda la dinámica racial de la original de 1933, sin cuestionarla ni reinventarla lo suficiente. Para un cineasta tan reflexivo como Jackson, esta es una oportunidad perdida que empaña una obra por lo demás excepcional. King Kong, 2005, es una película que mejora con cada visionado, no porque se vuelva más fácil de ver, sino porque se vuelve más profunda. Los detalles que Jackson esconde en los rincones de cada fotograma recompensan la paciencia. Las interpretaciones, especialmente las de Watts, Black y la increíble actuación de Andy Serkis, merecen atención. Y la tragedia central de la película recompensa la auténtica conexión emocional. Esta es una película sobre lo que les hacemos a los animales salvajes, sobre cómo el mundo destruye lo que no puede controlar ni comprender, sobre cómo la soledad es quizás la condición más universal que existe, sentida por una actriz con dificultades en las calles del Nueva York de la Gran Depresión, y sentida igualmente por una criatura que jamás ha conocido un solo momento de bondad. Y durante 3 horas, contra todo pronóstico, se encontraron. Nueva York. La Gran Depresión asola la ciudad, y nos adentramos en este mundo a través de los ojos de Anne Darrow, interpretada con una vulnerabilidad conmovedora por Naomi Watts. Anne es una artista de vodevil. Hace comedia, acrobacias, trabaja por casi nada en un teatro en ruinas a punto de derrumbarse, y está a un solo día de quedarse sin nada. Y entonces llega ese día, su teatro cierra. Así, sin más, un sueño más aplastado por un mundo indiferente. Pero Peter Jackson es ingenioso. No convierte a Anne en una damisela en apuros. Desde la primera escena, comprendemos su espíritu. Cuando muere de hambre y piensa en robar una manzana a un vendedor ambulante, y luego no lo hace. Ese pequeño instante lo dice todo. Tiene un código, tiene dignidad, incluso cuando el mundo le arrebata todo lo demás. Ahora entra Carl Denham, interpretado magníficamente por Jack Black, en lo que podría ser la elección de reparto más sorprendente de la década de 2000. Jack Black, conocido por la comedia y por Escuela de Rock, interpreta a un cineasta charlatán, obsesivo y moralmente cuestionable, capaz de decir cualquier cosa, con tal de conseguir la toma que desea. Y Jack Black no solo lo logra, sino que se adueña del personaje. Le otorga a Denham una energía magnética y peligrosa, el tipo de persona en la que sabes
que no deberías confiar, pero a la que no puedes dejar de escuchar. Denham tiene un barco, un mapa misterioso y una visión. Necesita una protagonista femenina. Encuentra a Anne, prácticamente por casualidad, en la calle, y le promete un viaje que jamás olvidará. No miente, pero omite por completo la parte de la isla prehistórica. Y luego está Jack Driscoll, interpretado por Adrien Brody. Es el escritor del barco, reflexivo, algo reacio, y se enamora de Anne con esa sutileza propia de los buenos personajes, sin grandes declaraciones ni discursos dramáticos. Solo miradas, simplemente estar en la misma habitación y sentir que algo cambia. Jackson se toma su tiempo para construir este mundo, y algunos criticaron la película por eso, por dedicar gran parte del primer acto a Nueva York y al barco antes de llegar a la isla Calavera. Pero la cuestión es esta. Ese tiempo no se desperdicia. Es una inversión, porque cuando llega el horror, y llega con fuerza, te sientes conectado con estos personajes. Te importan. Y esa conexión es lo que hace que el segundo y el tercer acto sean devastadores, en lugar de simplemente emocionantes. Y entonces llegan. La isla Calavera no es un lugar, es un castigo. Es un sitio que se siente como el mundo antes del mundo, antes de la civilización, antes del lenguaje, antes de la misericordia. Jackson diseñó esta isla con la ayuda del equipo de Weta Workshop para que se sintiera genuinamente antigua, genuinamente perversa. La geografía es escarpada e imposible. La niebla nunca se disipa del todo. Los nativos, y quiero hablar de esto más adelante, son aterradores de una manera que conecta con algo primigenio. La secuencia de la isla comienza con uno de los tramos cinematográficos más intensos que Jackson haya plasmado jamás en pantalla. El barco se enreda en la niebla y las rocas. La tripulación llega a la orilla y los lugareños los observan. Lo que sigue en la secuencia del pueblo es genuinamente perturbador, y no en el sentido de entretenimiento ligero, en el sentido de una inquietud profunda y perturbadora. Los aldeanos ofrecen a Anne en sacrificio, no porque sean malvados sin razón, sino porque han convivido con Kong durante generaciones. Han construido toda una religión en torno a él, y el sacrificio es la forma de apaciguar a un dios. Aquí quiero hacer una pausa y reconocer algo con honestidad. La representación de los habitantes indígenas de la isla ha sido criticada con razón a lo largo de los años. Jackson se inspiró en gran medida en las imágenes de la película original de 1933, que a su vez era producto del cine colonial profundamente racista. La versión de 2005 no hace lo suficiente por reinterpretar o complejizar esas imágenes. Se apoya en clichés que, para 2005, deberían haber sido analizados con mayor profundidad. Es un defecto genuino en una película, por lo demás reflexiva. Un defecto que merece ser reconocido, no ignorado. Se puede amar una película y aún así exigirle responsabilidad por sus fallos. Pero sigamos adelante, porque la isla está a punto de revelar uno de los mayores horrores del cine. Anne es secuestrada. La atan al borde del acantilado, ofreciéndola a la oscuridad más allá del muro. Y entonces se oye ese sonido grave e imposible. La tierra tiembla con cada paso. Los árboles se parten como cerillas. Y entonces aparece Kong. Y aquí está lo interesante de esa revelación. Jackson no la apresura. Te deja vivir la anticipación. Entiende que el momento previo al monstruo siempre da más miedo que el monstruo mismo.
Así que cuando finalmente ves a Kong, enorme, con cicatrices, antiguo, con esos ojos, que de alguna manera contienen algo reconocible, te impacta como un trueno. Esos ojos. Esa es el arma secreta de toda la película. Kong, creado por Weta Digital e interpretado mediante captura de movimiento por Andy Serkis, no es una criatura, es un personaje. Cuando mira a Ann por primera vez, hay confusión en sus ojos, sospecha, pero también, y esta es la parte extraordinaria, curiosidad. Aquí hay un animal que ha pasado toda su existencia siendo temido, siendo combatido, siendo tratado como un monstruo. Y esta extraña, pequeña y temblorosa criatura no está huyendo. Está haciendo algo inesperado. Está haciendo comedia. Está haciendo su número de vodevil, tropezando, haciendo malabares, cayendo, porque no tiene otra arma. Y Kong inclina la cabeza. Este coloso de músculo y violencia inclina su enorme cabeza, como un perro que ve algo nuevo por primera vez. Y así nace una conexión. Hablemos de la esencia de esta película. King Kong es la historia de tres personajes que de diferentes maneras están completamente solos. Ann Darrow es una mujer que ha sido ignorada toda su vida. Ha sido tratada con condescendencia, subestimada, marginada. Es amable, llena de asombro y profundamente capaz, y el mundo nunca la ha visto tal como es. Cuando Kong la mira, cuando esta criatura antigua y solitaria la mira de verdad, algo en ella reconoce la sinceridad de su mirada. No está actuando, no está fingiendo. La ve exactamente como es y la encuentra extraordinaria. Carl Denham está solo de una manera diferente y mucho más inquietante. Es un hombre tan absorto en su visión, en su obsesión por capturar lo imposible, que ha perdido la capacidad de ver el costo humano de sus ambiciones. Jack Black lo interpreta con la suficiente autoconciencia como para que uno pueda ver a Denham casi reconocer su propia crueldad en ciertos momentos y luego optar por apartar la mirada. Necesita ser el hombre que descubrió a Kong más que ser una buena persona. Esa es una tragedia moral muy particular. Y luego está el propio Kong. Las secuencias de acción de la Isla Calavera son implacables en el mejor sentido posible. La estampida de brontosaurios, donde la tripulación es perseguida por un valle estrecho, mientras los dinosaurios caen y chocan entre sí en un caos absoluto. Es una de las secuencias de acción más logradas técnicamente jamás filmadas. La coreografía es impresionante. La física se siente realmente peligrosa. Entiendes por qué muere la gente. Luego está la secuencia del pozo, el pozo de insectos. Necesito hablar de esto porque si saliste de esta película y tuviste pesadillas, es por el pozo de insectos. Jackson llena un barranco con todo tipo de criaturas gigantes, retorciéndose y succionando que la imaginación pueda concebir. Huetas del tamaño de perros. Criaturas que agarran con patas que no deberían doblarse así. Es grotesco y brillante, y definitivamente no apto para personas sensibles. Y es importante narrativamente porque nos muestra lo absolutamente hostil que es esta isla para la vida humana. Estos hombres no solo llegaron a un lugar peligroso, sino a un lugar que activamente los quiere muertos. Y luego está la secuencia de Kong contra los Ur-Rex, donde Kong lucha no contra uno ni dos, sino contra tres enormes depredadores mientras protege a Ann. Esta secuencia tardó meses en diseñarse y ejecutarse, y se nota. Es caótica y coreográfica a la vez. Hay un momento en el que Kong atrapa a Ann en plena caída,
mientras le rompe la mandíbula a un V-Rex con la otra mano, que hizo que el público en los cines jadeara literalmente. Lo sé, porque yo estaba en uno de esos cines a los 12 años, y jadeé junto con todos los demás. El diseño de las criaturas a lo largo de toda la película es extraordinario. Cada animal parece haber evolucionado en esta isla desolada. Nada parece copiado de otra película. Son cosas nuevas, genuinamente nuevas, diseñadas con lógica biológica e imaginación estética a partes iguales. Esta es una nueva versión de la original de 1933, que sigue siendo un clásico y la versión por excelencia de esta historia. Peter Jackson es, obviamente, un gran fan de la película, y esa admiración se nota claramente en este remake, donde disfruta tanto de cada secuencia que terminó duplicándolas o cuadruplicando su duración. Nunca he sido fan de este director, y esta película es un gran ejemplo de todo lo que hace bien y de todas sus peores tendencias. Sí, la película es un espectáculo al estilo clásico del siglo pasado, pero realzado por efectos generados por computadora y escenas de acción aún más grandiosas. El espíritu aventurero sigue presente, y la película puede ser bastante encantadora por momentos, además de épica. Pero al intentar convertirla en el mayor espectáculo posible, exageró cada detalle y secuencia hasta el punto de que se vuelve innecesariamente exagerada y simplemente agotadora de ver. Hay más de una hora de historia antes de que lleguen a la isla Calavera, y eso fue un problema. En definitiva, la película se volvió agotadora de ver, a pesar de que las intenciones del director eran claramente buenas. Lo que esta película hace mejor que la original es la relación central entre una bestia y una mujer. Al durar 3 horas, la película se centra mucho en esta interesante relación, y ambos son el corazón de la historia, lo que hace que el final sea aún más triste y poderoso. Cada vez que la película se centraba en ellos dos, era encantadora. Naomi Watts está excelente como Anne Darrow y Andy Serkis. Como siempre, está fantástico. La captura de movimiento es increíble en esta película. Jack Black es memorable como este productor de cine molesto y codicioso, y la película realmente capturó la década de los 30 con un fuerte énfasis en cómo funcionaban los estudios en aquella época. Adrien Brody como Jack Driscoll está correcto, pero un poco olvidable. Kong tiene que luchar contra muchos dinosaurios, lo que sin duda fue excesivo, como todo en esta película exagerada, pero la mayor parte fue tremendamente entretenida, no se puede negar. La película capturó muy bien los elementos de aventura, y la llegada a la isla fue maravillosa. La acción fue abrumadora, pero algunas de las peleas con animales fueron geniales. Depende de cada persona si disfrutas de la acción de la película. A mí me gustan más las peleas uno contra uno, y no me gustan las armas, así que, obviamente, las escenas donde los humanos atacaban a Kong me aburrieron, mientras que las peleas de animales me parecieron geniales y divertidas. Carl Denham, como era de esperar, porque Denham es quien es, captura a Kong y lo envía de vuelta a su mamá en la civilización. Kong es exhibido en un escenario de Broadway, encadenado, con flashes de cámaras y un público que lo trata como entretenimiento. Y es aquí donde la película se indigna genuinamente en defensa de Kong. Porque lo que Nueva York representa en esta película es la maquinaria implacable de la explotación. Kong era un dios en la isla Calavera. En Nueva York es un producto, es una entrada, es un teche. Cuando Kong se libera, porque claro, se libera, no es el rugido de una bestia irracional,
Es furia. Es la furia de algo humillado, enjaulado y despojado de toda dignidad. Y también es, observen bien, desesperación. No destruye Nueva York por gusto. Busca a Anne. Lo único que alguna vez lo hizo sentir menos solo. La escena del patinaje sobre hielo en Central Park, donde Kong descubre el hielo por primera vez y se desliza y cae con una mezcla de alegría y deleite, mientras Anne ríe. Es tranquila, extraña y hermosa en medio de todo este caos. Jackson comprendió que la película necesitaba estos momentos de ternura para contrarrestar la destrucción. De lo contrario, sería solo un espectáculo. Estos momentos son los que la convierten en arte. Y entonces, el Empire State Building, él sube. Claro que sube, porque hacia arriba es la única dirección posible. Arriba está lejos de todo, de las multitudes, de las armas, del ruido, de la jaula en que se ha convertido Nueva York para él. Y desde lo alto del Empire State Building, mientras el amanecer ilumina la ciudad, Kong, por un instante, vuelve a ser el mismo. Él y Anne contemplan juntos el amanecer, igual que contemplaban la puesta de sol en la isla Calavera. Está tranquilo. Dentro de los límites de su terrible situación, encuentra la paz. Y entonces llegan los aviones. La secuencia del ataque aéreo está filmada con una sobriedad notable para los estándares de Jackson. Es decir, es intensa, pero no abrumadora. Porque lo importante no es el espectáculo del ataque, sino la expresión de Kong. Andy Serkis y el equipo de Weta crearon algo extraordinario en estos últimos minutos. La lucha de Kong contra los aviones no es triunfal, sino desgarradora. Los golpea como si intentara ahuyentar al destino, sabiendo, en algún lugar de su instinto, que todo ha terminado. Cuando finalmente cae y la cámara lo sigue hasta el final, la ciudad se queda en silencio por un instante. Y la última frase de la película. Carl Denham, mirando el cuerpo de Kong en la calle, rodeado de periodistas que preguntan qué lo mató. Y Denham pronuncia la frase más devastadora y egoísta imaginable. No fueron los aviones, fue la belleza la que mató a la bestia. Y aquí es donde la interpretación se vuelve interesante. Porque tiene razón Denham. Es la belleza de Anne, su conexión con Kong, lo que lo llevó a Nueva York, lo que lo llevó a esa azotea, lo que lo llevó a este final. ¿O está Denham haciendo lo que siempre hace? Contar una historia que lo centra en sí mismo, que convierte la tragedia en mitología, que hace que su explotación suene a poesía. Creo que es lo segundo. Creo que Kong murió por lo mismo, que mata a tantas criaturas verdaderamente salvajes en este mundo, la insaciable necesidad humana de poseer lo que no comprendemos. Denham mató a Kong. La civilización mató a Kong. El único inocente en toda esta historia es la criatura misma, que solo deseaba no estar sola. Pero seamos honestos sobre los fallos de la película, porque son reales. El ritmo del primer acto es un verdadero problema. La película dura 3 horas y 8 minutos, y aunque personalmente creo que cada escena tiene su razón de ser, entiendo por qué el público de 2005 se sintió impaciente incluso antes de llegar a la isla. Un poco más de ritmo en la ambientación de Nueva York habría mejorado la experiencia general, sin sacrificar lo esencial. El personaje de Jack Driscoll, Adrien Brody, haciendo lo mejor que puede, está poco desarrollado, algo que la película no logra superar del todo. Su romance con Anne se siente más como una obligación que como algo esencial. Brody es un actor brillante,
pero tiene muy poco que hacer aquí. Y en una película que por lo demás cuida tanto a los personajes, se nota la carencia. Y como mencioné antes, la representación de los indígenas de la isla Calavera es un problema que la película no aborda adecuadamente. Hereda la dinámica racial de la original de 1933, sin cuestionarla ni reinventarla lo suficiente. Para un cineasta tan reflexivo como Jackson, esta es una oportunidad perdida que empaña una obra por lo demás excepcional. King Kong, 2005. Es una película que mejora con cada visionado, no porque se vuelva más fácil de ver, sino porque se vuelve más profunda. Los detalles que Jackson esconde en los rincones de cada fotograma recompensan la paciencia. Las interpretaciones, especialmente las de Watts, Black y la increíble actuación de Andy Serkis, merecen atención. Y la tragedia central de la película recompensa la auténtica conexión emocional. Esta es una película sobre lo que les hacemos a los animales salvajes, sobre cómo el mundo destruye lo que no puede controlar ni comprender, sobre cómo la soledad es quizás la condición más universal que existe, sentida por una actriz con dificultades en las calles del Nueva York de la Gran Depresión, y sentida igualmente por una criatura que jamás ha conocido un solo momento de bondad. Y durante 3 horas, contra todo pronóstico, se encontraron. Nueva York. La Gran Depresión asola la ciudad, y nos adentramos en este mundo a través de los ojos de Anne Darrow, interpretada con una vulnerabilidad conmovedora por Naomi Watts. Anne es una artista de vodevil. Hace comedia, acrobacias, trabaja por casi nada en un teatro en ruinas a punto de derrumbarse, y está a un solo día de quedarse sin nada. Y entonces llega ese día, su teatro cierra. Así, sin más, un sueño más aplastado por un mundo indiferente. Pero Peter Jackson es ingenioso. No convierte a Anne en una damisela en apuros. Desde la primera escena, comprendemos su espíritu. Cuando muere de hambre y piensa en robar una manzana a un vendedor ambulante, y luego no lo hace. Ese pequeño instante lo dice todo. Tiene un código, tiene dignidad, incluso cuando el mundo le arrebata todo lo demás. Ahora entra Carl Denham, interpretado magníficamente por Jack Black, en lo que podría ser la elección de reparto más sorprendente de la década de 2000. Jack Black, conocido por la comedia y por Escuela de Rock, interpreta a un cineasta charlatán, obsesivo y moralmente cuestionable, capaz de decir cualquier cosa, con tal de conseguir la toma que desea. Y Jack Black no solo lo logra, sino que se adueña del personaje. Le otorga a Denham una energía magnética y peligrosa, el tipo de persona en la que sabes que no deberías confiar, pero a la que no puedes dejar de escuchar. Denham tiene un barco, un mapa misterioso y una visión. Necesita una protagonista femenina. Encuentra a Anne, prácticamente por casualidad, en la calle, y le promete un viaje que jamás olvidará. No miente, pero omite por completo la parte de la isla prehistórica. Y luego está Jack Driscoll, interpretado por Adrien Brody. Es el escritor del barco, reflexivo, algo reacio, y se enamora de Anne con esa sutileza propia de los buenos personajes, sin grandes declaraciones ni discursos dramáticos. Solo miradas. Simplemente estar en la misma habitación y sentir que algo cambia. Jackson se toma su tiempo para construir este mundo, y algunos criticaron la película por eso, por dedicar gran parte del primer acto a Nueva York y al barco antes de llegar a la isla Calavera.
Pero la cuestión es esta. Ese tiempo no se desperdicia. Es una inversión, porque cuando llega el horror, y llega con fuerza, te sientes conectado con estos personajes. Te importan. Y esa conexión es lo que hace que el segundo y el tercer acto sean devastadores, en lugar de simplemente emocionantes. Y entonces llegan. La isla Calavera no es un lugar, es un castigo. Es un sitio que se siente como el mundo antes del mundo, antes de la civilización, antes del lenguaje, antes de la misericordia. Jackson diseñó esta isla con la ayuda del equipo de Weta Workshop para que se sintiera genuinamente antigua, genuinamente perversa. La geografía es escarpada e imposible. La niebla nunca se disipa del todo. Los nativos, y quiero hablar de esto más adelante, son aterradores de una manera que conecta con algo primigenio. La secuencia de la isla comienza con uno de los tramos cinematográficos más intensos que Jackson haya plasmado jamás en pantalla. El barco se enreda en la niebla y las rocas. La tripulación llega a la orilla y los lugareños los observan. Lo que sigue en la secuencia del pueblo es genuinamente perturbador, y no en el sentido de entretenimiento ligero, en el sentido de una inquietud profunda y perturbadora. Los aldeanos ofrecen a Anne en sacrificio, no porque sean malvados sin razón, sino porque han convivido con Kong durante generaciones. Han construido toda una religión en torno a él, y el sacrificio es la forma de apaciguar a un dios. Aquí quiero hacer una pausa y reconocer algo con honestidad. La representación de los habitantes indígenas de la isla ha sido criticada con razón a lo largo de los años. Jackson se inspiró en gran medida en las imágenes de la película original de 1933, que a su vez era producto del cine colonial profundamente racista. La versión de 2005 no hace lo suficiente por reinterpretar o complejizar esas imágenes. Se apoya en clichés que, para 2005, deberían haber sido analizados con mayor profundidad. Es un defecto genuino en una película, por lo demás reflexiva. Un defecto que merece ser reconocido, no ignorado. Se puede amar una película y aún así exigirle responsabilidad por sus fallos. Pero sigamos adelante, porque la isla está a punto de revelar uno de los mayores horrores del cine. Anne es secuestrada. La atan al borde del acantilado, ofreciéndola a la oscuridad más allá del muro. Y entonces se oye ese sonido grave e imposible. La tierra tiembla con cada paso. Los árboles se parten como cerillas. Y entonces aparece Kong. Y aquí está lo interesante de esa revelación. Jackson no la apresura. Te deja vivir la anticipación. Entiende que el momento previo al monstruo siempre da más miedo que el monstruo mismo. Así que cuando finalmente ves a Kong, enorme, con cicatrices, antiguo, con esos ojos que de alguna manera contienen algo reconocible, te impacta como un trueno. Esos ojos. Esa es el arma secreta de toda la película. Kong, creado por Weta Digital e interpretado mediante captura de movimiento por Andy Serkis, no es una criatura, es un personaje. Cuando mira a Anne por primera vez, hay confusión en sus ojos, sospecha, pero también, y esta es la parte extraordinaria, curiosidad. Aquí hay un animal que ha pasado toda su existencia siendo temido, siendo combatido, siendo tratado como un monstruo. Y esta extraña, pequeña y temblorosa criatura no está huyendo. Está haciendo algo inesperado. Está haciendo comedia. Está haciendo su número de vodevil, tropezando, haciendo malabares, cayendo,
porque no tiene otra arma. Y Kong inclina la cabeza. Este coloso de músculo y violencia inclina su enorme cabeza, como un perro que ve algo nuevo por primera vez. Y así nace una conexión. Hablemos de la esencia de esta película. King Kong es la historia de tres personajes que de diferentes maneras están completamente solos. Anne Darrow es una mujer que ha sido ignorada toda su vida. Ha sido tratada con condescendencia, subestimada, marginada. Es amable, llena de asombro y profundamente capaz. Y el mundo nunca la ha visto tal como es. Cuando Kong la mira, cuando esta criatura antigua y solitaria la mira de verdad, algo en ella reconoce la sinceridad de su mirada. No está actuando, no está fingiendo. La ve exactamente como es y la encuentra extraordinaria. Carl Denham está solo de una manera diferente y mucho más inquietante. Es un hombre tan absorto en su visión, en su obsesión por capturar lo imposible, que ha perdido la capacidad de ver el costo humano de sus ambiciones. Jack Black lo interpreta con la suficiente autoconciencia como para que uno pueda ver a Denham casi reconocer su propia crueldad en ciertos momentos y luego optar por apartar la mirada. Necesita ser el hombre que descubrió a Kong más que ser una buena persona. Esa es una tragedia moral muy particular. Y luego está el propio Kong. Las secuencias de acción de la Isla Calavera son implacables en el mejor sentido posible. La estampida de brontosaurios, donde la tripulación es perseguida por un valle estrecho, mientras los dinosaurios caen y chocan entre sí en un caos absoluto. Es una de las secuencias de acción más logradas técnicamente jamás filmadas. La coreografía es impresionante. La física se siente realmente peligrosa. Entiendes por qué muere la gente. Luego está la secuencia del pozo, el pozo de insectos. Necesito hablar de esto porque si saliste de esta película y tuviste pesadillas, es por el pozo de insectos. Jackson llena un barranco con todo tipo de criaturas gigantes, retorciéndose y succionando que la imaginación pueda concebir. Huetas del tamaño de perros. Criaturas que agarran con patas que no deberían doblarse así. Es grotesco y brillante, y definitivamente no apto para personas sensibles. Y es importante narrativamente porque nos muestra lo absolutamente hostil que es esta isla para la vida humana. Estos hombres no solo llegaron a un lugar peligroso, sino a un lugar que activamente los quiere muertos. Y luego está la secuencia de Kong contra los Ur-Rex, donde Kong lucha no contra uno ni dos, sino contra tres enormes depredadores mientras protege a Anne. Esta secuencia tardó meses en diseñarse y ejecutarse, y se nota. Es caótica y coreográfica a la vez. Hay un momento en el que Kong atrapa a Anne en plena caída, mientras le rompe la mandíbula a un V-Rex con la otra mano, que hizo que el público en los cines jadeara literalmente. Lo sé, porque yo estaba en uno de esos cines a los 12 años, y jadeé junto con todos los demás. El diseño de las criaturas a lo largo de toda la película es extraordinario. Cada animal parece haber evolucionado en esta isla desolada. Nada parece copiado de otra película. Son cosas nuevas, genuinamente nuevas, diseñadas con lógica biológica e imaginación estética a partes iguales. Esta es una nueva versión de la original de 1933, que sigue siendo un clásico y la versión por excelencia de esta historia. Peter Jackson es, obviamente, un gran fan de la película, y esa admiración se nota claramente en este remake, donde disfruta tanto de cada secuencia que terminó duplicándolas o cuadruplicando su duración.
Nunca he sido fan de este director, y esta película es un gran ejemplo de todo lo que hace bien y de todas sus peores tendencias. Sí, la película es un espectáculo al estilo clásico del siglo pasado, pero realzado por efectos generados por computadora y escenas de acción aún más grandiosas. El espíritu aventurero sigue presente, y la película puede ser bastante encantadora por momentos, además de épica. Pero al intentar convertirla en el mayor espectáculo posible, exageró cada detalle y secuencia hasta el punto de que se vuelve innecesariamente exagerada y simplemente agotadora de ver. Hay más de una hora de historia antes de que lleguen a la isla Calavera, y eso fue un problema. En definitiva, la película se volvió agotadora de ver, a pesar de que las intenciones del director eran claramente buenas. Lo que esta película hace mejor que la original es la relación central entre una bestia y una mujer. Al durar 3 horas, la película se centra mucho en esta interesante relación, y ambos son el corazón de la historia, lo que hace que el final sea aún más triste y poderoso. Cada vez que la película se centraba en ellos dos, era encantadora. Naomi Watts está excelente como Anne Darrow y Andy Serkis. Como siempre, está fantástico. La captura de movimiento es increíble en esta película. Jack Black es memorable como este productor de cine molesto y codicioso, y la película realmente capturó la década de los 30 con un fuerte énfasis en cómo funcionaban los estudios en aquella época. Adrien Brody como Jack Driscoll está correcto, pero un poco olvidable. Kong tiene que luchar contra muchos dinosaurios, lo que sin duda fue excesivo, como todo en esta película exagerada, pero la mayor parte fue tremendamente entretenida, no se puede negar. La película capturó muy bien los elementos de aventura, y la llegada a la isla fue maravillosa. La acción fue abrumadora, pero algunas de las peleas con animales fueron geniales. Depende de cada persona si disfrutas de la acción de la película. A mí me gustan más las peleas uno contra uno, y no me gustan las armas, así que, obviamente, las escenas donde los humanos atacaban a Kong me aburrieron, mientras que las peleas de animales me parecieron geniales y divertidas. Carl Denham, como era de esperar, porque Denham es quien es, captura a Kong y lo envía de vuelta a Samoan la civilización. Kong es exhibido en un escenario de Broadway, encadenado, con flashes de cámaras y un público que lo trata como entretenimiento. Y es aquí donde la película se indigna genuinamente en defensa de Kong. Porque lo que Nueva York representa en esta película es la maquinaria implacable de la explotación. Kong era un dios en la isla Calavera. En Nueva York es un producto, es una entrada, es un teche. Cuando Kong se libera, porque claro, se libera, no es el rugido de una bestia irracional, es furia, es la furia de algo humillado, enjaulado y despojado de toda dignidad. Y también es, observen bien, desesperación. No destruye Nueva York por gusto, busca a Anne, lo único que alguna vez lo hizo sentir menos solo. La escena del patinaje sobre hielo en Central Park, donde Kong descubre el hielo por primera vez y se desliza y cae con una mezcla de alegría y deleite, mientras Anne ríe. Es tranquila, extraña y hermosa en medio de todo este caos. Jackson comprendió que la película necesitaba estos momentos de ternura para contrarrestar la destrucción. De lo contrario, sería solo un espectáculo. Estos momentos son los que la convierten en arte. Y entonces, el Empire State Building, él sube. Claro que sube, porque hacia arriba es la única dirección posible. Arriba está lejos de todo,
de las multitudes, de las armas, del ruido, de la jaula en que se ha convertido Nueva York para él. Y desde lo alto del Empire State Building, mientras el amanecer ilumina la ciudad, Kong, por un instante, vuelve a ser el mismo. Él y Ann contemplan juntos el amanecer, igual que contemplaban la puesta de sol en la isla Calavera. Está tranquilo. Dentro de los límites de su terrible situación, encuentra la paz. Y entonces llegan los aviones. La secuencia del ataque aéreo está filmada con una sobriedad notable para los estándares de Jackson. Es decir, es intensa, pero no abrumadora. Porque lo importante no es el espectáculo del ataque, sino la expresión de Kong. Andy Serkis y el equipo de Weta crearon algo extraordinario en estos últimos minutos. La lucha de Kong contra los aviones no es triunfal, sino desgarradora. Los golpea como si intentara ahuyentar al destino, sabiendo, en algún lugar de su instinto, que todo ha terminado. Cuando finalmente cae y la cámara lo sigue hasta el final, la ciudad se queda en silencio por un instante. Y la última frase de la película. Carl Denham, mirando el cuerpo de Kong en la calle, rodeado de periodistas que preguntan qué lo mató. Y Denham pronuncia la frase más devastadora y egoísta imaginable. No fueron los aviones, fue la belleza la que mató a la bestia. Y aquí es donde la interpretación se vuelve interesante. Porque tiene razón Denham. Es la belleza de Ann, su conexión con Kong, lo que lo llevó a Nueva York, lo que lo llevó a esa azotea, lo que lo llevó a este final. ¿O está Denham haciendo lo que siempre hace? Contar una historia que lo centra en sí mismo, que convierte la tragedia en mitología, que hace que su explotación suene a poesía. Creo que es lo segundo. Creo que Kong murió por lo mismo, que mata a tantas criaturas verdaderamente salvajes en este mundo. La insaciable necesidad humana de poseer lo que no comprendemos. Denham mató a Kong. La civilización mató a Kong. El único inocente en toda esta historia es la criatura misma, que solo deseaba no estar sola. Pero seamos honestos sobre los fallos de la película, porque son reales. El ritmo del primer acto es un verdadero problema. La película dura 3 horas y 8 minutos, y aunque personalmente creo que cada escena tiene su razón de ser, entiendo por qué el público de 2005 se sintió impaciente incluso antes de llegar a la isla. Un poco más de ritmo en la ambientación de Nueva York habría mejorado la experiencia general, sin sacrificar lo esencial. El personaje de Jack Driscoll, Adrien Brody, haciendo lo mejor que puede, está poco desarrollado, algo que la película no logra superar del todo. Su romance con Ann se siente más como una obligación que como algo esencial. Brody es un actor brillante, pero tiene muy poco que hacer aquí, y en una película que por lo demás cuida tanto a los personajes, se nota la carencia. Y como mencioné antes, la representación de los indígenas de la isla Calavera es un problema que la película no aborda adecuadamente. Hereda la dinámica racial de la original de 1933, sin cuestionarla ni reinventarla lo suficiente. Para un cineasta tan reflexivo como Jackson, esta es una oportunidad perdida que empaña una obra por lo demás excepcional. King Kong, 2005. Es una película que mejora con cada visionado, no porque se vuelva más fácil de ver, sino porque se vuelve más profunda. Los detalles que Jackson esconde en los rincones de cada fotograma recompensan la paciencia. Las interpretaciones, especialmente las de Watts, Black y la increíble actuación de Andy Serkis,
merecen atención, y la tragedia central de la película recompensa la auténtica conexión emocional. Esta es una película sobre lo que les hacemos a los animales salvajes, sobre cómo el mundo destruye lo que no puede controlar ni comprender, sobre cómo la soledad es quizás la condición más universal que existe, sentida por una actriz con dificultades en las calles del Nueva York de la Gran Depresión, y sentida igualmente por una criatura que jamás ha conocido un solo momento de bondad, y durante 3 horas, contra todo pronóstico, se encontraron. Nueva York. La Gran Depresión asola la ciudad, y nos adentramos en este mundo a través de los ojos de Anne Darrow, interpretada con una vulnerabilidad conmovedora por Naomi Watts. Anne es una artista de vodevil. Hace comedia, acrobacias, trabaja por casi nada en un teatro en ruinas a punto de derrumbarse, y está a un solo día de quedarse sin nada. Y entonces llega ese día, su teatro cierra. Así, sin más, un sueño más aplastado por un mundo indiferente. Pero Peter Jackson es ingenioso. No convierte a Anne en una damisela en apuros. Desde la primera escena, comprendemos su espíritu. Cuando muere de hambre y piensa en robar una manzana a un vendedor ambulante, y luego no lo hace. Ese pequeño instante lo dice todo. Tiene un código, tiene dignidad, incluso cuando el mundo le arrebata todo lo demás. Ahora entra Carl Denham, interpretado magníficamente por Jack Black, en lo que podría ser la elección de reparto más sorprendente de la década de 2000. Jack Black, conocido por la comedia y por Escuela de Rock, interpreta a un cineasta charlatán, obsesivo y moralmente cuestionable, capaz de decir cualquier cosa, con tal de conseguir la toma que desea. Y Jack Black no solo lo logra, sino que se adueña del personaje. Le otorga a Denham una energía magnética y peligrosa, el tipo de persona en la que sabes que no deberías confiar, pero a la que no puedes dejar de escuchar. Denham tiene un barco, un mapa misterioso y una visión. Necesita una protagonista femenina. Encuentra a Anne, prácticamente por casualidad, en la calle, y le promete un viaje que jamás olvidará. No miente, pero omite por completo la parte de la isla prehistórica. Y luego está Jack Driscoll, interpretado por Adrien Brody. Es el escritor del barco, reflexivo, algo reacio, y se enamora de Anne con esa sutileza propia de los buenos personajes, sin grandes declaraciones ni discursos dramáticos. Solo miradas, simplemente estar en la misma habitación y sentir que algo cambia. Jackson se toma su tiempo para construir este mundo, y algunos criticaron la película por eso, por dedicar gran parte del primer acto a Nueva York y al barco antes de llegar a la isla Calavera. Pero la cuestión es esta. Ese tiempo no se desperdicia. Es una inversión, porque cuando llega el horror, y llega con fuerza, te sientes conectado con estos personajes. Te importan. Y esa conexión es lo que hace que el segundo y el tercer acto sean devastadores, en lugar de simplemente emocionantes. Y entonces llegan. La isla Calavera no es un lugar, es un castigo. Es un sitio que se siente como el mundo antes del mundo, antes de la civilización, antes del lenguaje, antes de la misericordia. Jackson diseñó esta isla con la ayuda del equipo de Weta Workshop para que se sintiera genuinamente antigua, genuinamente perversa. La geografía es escarpada e imposible. La niebla nunca se disipa del todo. Los nativos, y quiero hablar de esto más adelante, son aterradores de una manera que conecta con algo primigenio.
La secuencia de la isla comienza con uno de los tramos cinematográficos más intensos que Jackson haya plasmado jamás en pantalla. El barco se enreda en la niebla y las rocas. La tripulación llega a la orilla y los lugareños los observan. Lo que sigue en la secuencia del pueblo es genuinamente perturbador, y no en el sentido de entretenimiento ligero, en el sentido de una inquietud profunda y perturbadora. Los aldeanos ofrecen a Anne en sacrificio, no porque sean malvados sin razón, sino porque han convivido con Kong durante generaciones. Han construido toda una religión en torno a él, y el sacrificio es la forma de apaciguar a un dios. Aquí quiero hacer una pausa y reconocer algo con honestidad. La representación de los habitantes indígenas de la isla ha sido criticada con razón a lo largo de los años. Jackson se inspiró en gran medida en las imágenes de la película original de 1933, que a su vez era producto del cine colonial profundamente racista. La versión de 2005 no hace lo suficiente por reinterpretar o complejizar esas imágenes. Se apoya en clichés que, para 2005, deberían haber sido analizados con mayor profundidad. Es un defecto genuino en una película, por lo demás reflexiva. Un defecto que merece ser reconocido, no ignorado. Se puede amar una película y aún así exigirle responsabilidad por sus fallos. Pero sigamos adelante, porque la isla está a punto de revelar uno de los mayores horrores del cine. Anne es secuestrada. La atan al borde del acantilado, ofreciéndola a la oscuridad más allá del muro. Y entonces se oye ese sonido grave e imposible. La tierra tiembla con cada paso. Los árboles se parten como cerillas. Y entonces aparece Kong. Y aquí está lo interesante de esa revelación. Jackson no la apresura. Te deja vivir la anticipación. Entiende que el momento previo al monstruo siempre da más miedo que el monstruo mismo. Así que cuando finalmente ves a Kong, enorme, con cicatrices, antiguo, con esos ojos que de alguna manera contienen algo reconocible, te impacta como un trueno. Esos ojos. Esa es el arma secreta de toda la película. Kong, creado por Weta Digital e interpretado mediante captura de movimiento por Andy Serkis, no es una criatura, es un personaje. Cuando mira a Anne por primera vez, hay confusión en sus ojos, sospecha, pero también, y esta es la parte extraordinaria, curiosidad. Aquí hay un animal que ha pasado toda su existencia siendo temido, siendo combatido, siendo tratado como un monstruo. Y esta extraña, pequeña y temblorosa criatura no está huyendo. Está haciendo algo inesperado. Está haciendo comedia. Está haciendo su número de vodevil, tropezando, haciendo malabares, cayendo, porque no tiene otra arma. Y Kong inclina la cabeza. Este coloso de músculo y violencia inclina su enorme cabeza, como un perro que ve algo nuevo por primera vez. Y así nace una conexión. Hablemos de la esencia de esta película. King Kong es la historia de tres personajes que de diferentes maneras están completamente solos. Anne Darrow es una mujer que ha sido ignorada toda su vida. Ha sido tratada con condescendencia, subestimada, marginada. Es amable, llena de asombro y profundamente capaz. Y el mundo nunca la ha visto tal como es. Cuando Kong la mira, cuando esta criatura antigua y solitaria la mira de verdad, algo en ella reconoce la sinceridad de su mirada. No está actuando, no está fingiendo. La ve exactamente como es y la encuentra extraordinaria. Carl Denham está solo de una manera diferente y mucho más inquietante.
Es un hombre tan absorto en su visión, en su obsesión por capturar lo imposible, que ha perdido la capacidad de ver el costo humano de sus ambiciones. Jack Black lo interpreta con la suficiente autoconciencia como para que uno pueda ver a Denham casi reconocer su propia crueldad en ciertos momentos y luego optar por apartar la mirada. Necesita ser el hombre que descubrió a Kong más que ser una buena persona. Esa es una tragedia moral muy particular. Y luego está el propio Kong. Las secuencias de acción de la Isla Calavera son implacables en el mejor sentido posible. La estampida de brontosaurios, donde la tripulación es perseguida por un valle estrecho, mientras los dinosaurios caen y chocan entre sí en un caos absoluto. Es una de las secuencias de acción más logradas técnicamente jamás filmadas. La coreografía es impresionante. La física se siente realmente peligrosa. Entiendes por qué muere la gente. Luego está la secuencia del pozo, el pozo de insectos. Necesito hablar de esto porque si saliste de esta película y tuviste pesadillas, es por el pozo de insectos. Jackson llena un barranco con todo tipo de criaturas gigantes, retorciéndose y succionando que la imaginación pueda concebir. Huetas del tamaño de perros. Criaturas que agarran con patas que no deberían doblarse así. Es grotesco y brillante, y definitivamente no apto para personas sensibles. Y es importante narrativamente porque nos muestra lo absolutamente hostil que es esta isla para la vida humana. Estos hombres no solo llegaron a un lugar peligroso, sino a un lugar que activamente los quiere muertos. Y luego está la secuencia de Kong contra los Ur-Rex, donde Kong lucha no contra uno ni dos, sino contra tres enormes depredadores mientras protege a Anne. Esta secuencia tardó meses en diseñarse y ejecutarse, y se nota. Es caótica y coreográfica a la vez. Hay un momento en el que Kong atrapa a Anne en plena caída, mientras le rompe la mandíbula a un V-Rex con la otra mano, que hizo que el público en los cines jadeara literalmente. Lo sé, porque yo estaba en uno de esos cines a los 12 años, y jadeé junto con todos los demás. El diseño de las criaturas a lo largo de toda la película es extraordinario. Cada animal parece haber evolucionado en esta isla desolada. Nada parece copiado de otra película. Son cosas nuevas, genuinamente nuevas, diseñadas con lógica biológica e imaginación estética a partes iguales. Esta es una nueva versión de la original de 1933, que sigue siendo un clásico y la versión por excelencia de esta historia. Peter Jackson es, obviamente, un gran fan de la película, y esa admiración se nota claramente en este remake, donde disfruta tanto de cada secuencia que terminó duplicándolas o cuadruplicando su duración. Nunca he sido fan de este director, y esta película es un gran ejemplo de todo lo que hace bien y de todas sus peores tendencias. Sí, la película es un espectáculo al estilo clásico del siglo pasado, pero realzado por efectos generados por computadora y escenas de acción aún más grandiosas. El espíritu aventurero sigue presente, y la película puede ser bastante encantadora por momentos, además de épica. Pero al intentar convertirla en el mayor espectáculo posible, exageró cada detalle y secuencia hasta el punto de que se vuelve innecesariamente exagerada y simplemente agotadora de ver. Hay más de una hora de historia antes de que lleguen a la isla Calavera, y eso fue un problema. En definitiva, la película se volvió agotadora de ver, a pesar de que las intenciones del director eran claramente buenas. Lo que esta película hace mejor que la original es la relación central entre una bestia
y una mujer. Al durar 3 horas, la película se centra mucho en esta interesante relación, y ambos son el corazón de la historia, lo que hace que el final sea aún más triste y poderoso. Cada vez que la película se centraba en ellos dos, era encantadora. Naomi Watts está excelente como Ann Darrow y Andy Serkis, como siempre, está fantástico. La captura de movimiento es increíble en esta película. Jack Black es memorable como este productor de cine molesto y codicioso, y la película realmente capturó la década de los 30 con un fuerte énfasis en cómo funcionaban los estudios en aquella época. Adrien Brody como Jack Driscoll está correcto, pero un poco olvidable. Kong tiene que luchar contra muchos dinosaurios, lo que sin duda fue excesivo, como todo en esta película exagerada, pero la mayor parte fue tremendamente entretenida, no se puede negar. La película capturó muy bien los elementos de aventura, y la llegada a la isla fue maravillosa. La acción fue abrumadora, pero algunas de las peleas con animales fueron geniales. Depende de cada persona si disfrutas de la acción de la película. A mí me gustan más las peleas uno contra uno, y no me gustan las armas, así que, obviamente, las escenas donde los humanos atacaban a Kong me aburrieron, mientras que las peleas de animales me parecieron geniales y divertidas. Carl Denham, como era de esperar, porque Denham es quien es, captura a Kong y lo envía de vuelta a Samoan la civilización. Kong es exhibido en un escenario de Broadway, encadenado, con flashes de cámaras y un público que lo trata como entretenimiento. Y es aquí donde la película se indigna genuinamente en defensa de Kong. Porque lo que Nueva York representa en esta película es la maquinaria implacable de la explotación. Kong era un dios en la isla Calavera. En Nueva York es un producto, es una entrada, es un teche. Cuando Kong se libera, porque claro, se libera, no es el rugido de una bestia irracional, es furia, es la furia de algo humillado, enjaulado y despojado de toda dignidad. Y también es, observen bien, desesperación. No destruye Nueva York por gusto, busca a Ann, lo único que alguna vez lo hizo sentir menos solo. La escena del patinaje sobre hielo en Central Park, donde Kong descubre el hielo por primera vez y se desliza y cae con una mezcla de alegría y deleite, mientras Ann ríe. Es tranquila, extraña y hermosa en medio de todo este caos. Jackson comprendió que la película necesitaba estos momentos de ternura para contrarrestar la destrucción. De lo contrario, sería solo un espectáculo. Estos momentos son los que la convierten en arte. Y entonces, el Empire State Building, él sube. Claro que sube, porque hacia arriba es la única dirección posible. Arriba está lejos de todo, de las multitudes, de las armas, del ruido, de la jaula en que se ha convertido Nueva York para él. Y desde lo alto del Empire State Building, mientras el amanecer ilumina la ciudad, Kong, por un instante, vuelve a ser el mismo. Él y Ann contemplan juntos el amanecer, igual que contemplaban la puesta de sol en la isla Calavera. Está tranquilo. Dentro de los límites de su terrible situación, encuentra la paz. Y entonces llegan los aviones. La secuencia del ataque aéreo está filmada con una sobriedad notable para los estándares de Jackson. Es decir, es intensa, pero no abrumadora. Porque lo importante no es el espectáculo del ataque, sino la expresión de Kong. Andy Serkis y el equipo de Weta crearon algo extraordinario en estos últimos minutos. La lucha de Kong contra los aviones no es triunfal, sino desgarradora.
Los golpea como si intentara ahuyentar al destino, sabiendo, en algún lugar de su instinto, que todo ha terminado. Cuando finalmente cae y la cámara lo sigue hasta el final, la ciudad se queda en silencio por un instante. Y la última frase de la película. Carl Denham, mirando el cuerpo de Kong en la calle, rodeado de periodistas que preguntan qué lo mató. Y Denham pronuncia la frase más devastadora y egoísta imaginable. No fueron los aviones, fue la belleza la que mató a la bestia. Y aquí es donde la interpretación se vuelve interesante. Porque tiene razón Denham. Es la belleza de Anne, su conexión con Kong, lo que lo llevó a Nueva York, lo que lo llevó a esa azotea, lo que lo llevó a este final. ¿O está Denham haciendo lo que siempre hace? Contar una historia que lo centra en sí mismo, que convierte la tragedia en mitología, que hace que su explotación suene a poesía. Creo que es lo segundo. Creo que Kong murió por lo mismo, que mata a tantas criaturas verdaderamente salvajes en este mundo. La insaciable necesidad humana de poseer lo que no comprendemos. Denham mató a Kong. La civilización mató a Kong. El único inocente en toda esta historia es la criatura misma, que solo deseaba no estar sola. Pero seamos honestos sobre los fallos de la película, porque son reales. El ritmo del primer acto es un verdadero problema. La película dura 3 horas y 8 minutos, y aunque personalmente creo que cada escena tiene su razón de ser, entiendo por qué el público de 2005 se sintió impaciente incluso antes de llegar a la isla. Un poco más de ritmo en la ambientación de Nueva York habría mejorado la experiencia general, sin sacrificar lo esencial. El personaje de Jack Driscoll, Adrien Brody, haciendo lo mejor que puede, está poco desarrollado, algo que la película no logra superar del todo. Su romance con Anne se siente más como una obligación que como algo esencial. Brody es un actor brillante, pero tiene muy poco que hacer aquí, y en una película que por lo demás cuida tanto a los personajes, se nota la carencia. Y como mencioné antes, la representación de los indígenas de la isla Calavera es un problema que la película no aborda adecuadamente. Hereda la dinámica racial de la original de 1933, sin cuestionarla ni reinventarla lo suficiente. Para un cineasta tan reflexivo como Jackson, esta es una oportunidad perdida que empaña una obra por lo demás excepcional. King Kong, 2005. Es una película que mejora con cada visionado, no porque se vuelva más fácil de ver, sino porque se vuelve más profunda. Los detalles que Jackson esconde en los rincones de cada fotograma recompensan la paciencia. Las interpretaciones, especialmente las de Watts, Black y la increíble actuación de Andy Serkis, merecen atención. Y la tragedia central de la película recompensa la auténtica conexión emocional. Esta es una película sobre lo que les hacemos a los animales salvajes, sobre cómo el mundo destruye lo que no puede controlar ni comprender, sobre cómo la soledad es quizás la condición más universal que existe, sentida por una actriz con dificultades en las calles del Nueva York de la Gran Depresión, y sentida igualmente por una criatura que jamás ha conocido un solo momento de bondad. Y durante 3 horas, contra todo pronóstico, se encontraron, esta solo de una manera diferente, y mucho más inquietante. Es un hombre tan absorto en su visión, en su obsesión por capturar lo imposible, que ha perdido la capacidad de ver el costo humano de sus ambiciones. Jack Black lo interpreta con la suficiente autoconciencia
como para que uno pueda ver a Denham casi reconocer su propia crueldad en ciertos momentos y luego optar por apartar la mirada. Necesita ser el hombre que descubrió a Kong más que ser una buena persona. Esa es una tragedia moral muy particular. Y luego está el propio Kong. Las secuencias de acción de la Isla Calavera son implacables en el mejor sentido posible. La estampida de brontosaurios, donde la tripulación es perseguida por un valle estrecho, mientras los dinosaurios caen y chocan entre sí en un caos absoluto. Es una de las secuencias de acción más logradas técnicamente jamás filmadas. La coreografía es impresionante. La física se siente realmente peligrosa. Entiendes por qué muere la gente. Luego está la secuencia del pozo, el pozo de insectos. Necesito hablar de esto porque si saliste de esta película y tuviste pesadillas, es por el pozo de insectos. Jackson llena un barranco con todo tipo de criaturas gigantes, retorciéndose y succionando que la imaginación pueda concebir. Huetas del tamaño de perros. Criaturas que agarran con patas que no deberían doblarse así. Es grotesco y brillante, y definitivamente no apto para personas sensibles. Y es importante narrativamente porque nos muestra lo absolutamente hostil que es esta isla para la vida humana. Estos hombres no solo llegaron a un lugar peligroso, sino a un lugar que activamente los quiere muertos. Y luego está la secuencia de Kong contra los Ur-Rex, donde Kong lucha no contra uno ni dos, sino contra tres enormes depredadores mientras protege a Anne. Esta secuencia tardó meses en diseñarse y ejecutarse, y se nota. Es caótica y coreográfica a la vez. Hay un momento en el que Kong atrapa a Anne en plena caída, mientras le rompe la mandíbula a un V-Rex con la otra mano, que hizo que el público en los cines jadeara literalmente. Lo sé, porque yo estaba en uno de esos cines a los 12 años, y jadeé junto con todos los demás. El diseño de las criaturas a lo largo de toda la película es extraordinario. Cada animal parece haber evolucionado en esta isla desolada. Nada parece copiado de otra película. Son cosas nuevas, genuinamente nuevas, diseñadas con lógica biológica e imaginación estética a partes iguales. Esta es una nueva versión de la original de 1933, que sigue siendo un clásico y la versión por excelencia de esta historia. Peter Jackson es, obviamente, un gran fan de la película, y esa admiración se nota claramente en este remake, donde disfruta tanto de cada secuencia que terminó duplicándolas o cuadruplicando su duración. Nunca he sido fan de este director, y esta película es un gran ejemplo de todo lo que hace bien y de todas sus peores tendencias. Sí, la película es un espectáculo al estilo clásico del siglo pasado, pero realzado por efectos generados por computadora y escenas de acción aún más grandiosas. El espíritu aventurero sigue presente, y la película puede ser bastante encantadora por momentos, además de épica. Pero al intentar convertirla en el mayor espectáculo posible, exageró cada detalle y secuencia hasta el punto de que se vuelve innecesariamente exagerada y simplemente agotadora de ver. Hay más de una hora de historia antes de que lleguen a la isla Calavera, y eso fue un problema. En definitiva, la película se volvió agotadora de ver, a pesar de que las intenciones del director eran claramente buenas. Lo que esta película hace mejor que la original es la relación central entre una bestia y una mujer. Al durar 3 horas, la película se centra mucho en esta interesante relación, y ambos son el corazón de la historia, lo que hace que el final sea aún más triste y poderoso.
Cada vez que la película se centraba en ellos dos, era encantadora. Naomi Watts está excelente como Ann Darrow y Andy Serkis. Como siempre, está fantástico. La captura de movimiento es increíble en esta película. Jack Black es memorable como este productor de cine molesto y codicioso, y la película realmente capturó la década de los 30 con un fuerte énfasis en cómo funcionaban los estudios en aquella época. Adrien Brody como Jack Driscoll está correcto, pero un poco olvidable. Kong tiene que luchar contra muchos dinosaurios, lo que sin duda fue excesivo, como todo en esta película exagerada, pero la mayor parte fue tremendamente entretenida, no se puede negar. La película capturó muy bien los elementos de aventura, y la llegada a la isla fue maravillosa. La acción fue abrumadora, pero algunas de las peleas con animales fueron geniales. Depende de cada persona si disfrutas de la acción de la película. A mí me gustan más las peleas uno contra uno, y no me gustan las armas, así que, obviamente, las escenas donde los humanos atacaban a Kong me aburrieron, mientras que las peleas de animales me parecieron geniales y divertidas. Carl Denham, como era de esperar, porque Denham es quien es, captura a Kong y lo envía de vuelta a su mamá en la civilización. Kong es exhibido en un escenario de Broadway, encadenado, con flashes de cámaras y un público que lo trata como entretenimiento. Y es aquí donde la película se indigna genuinamente en defensa de Kong. Porque lo que Nueva York representa en esta película es la maquinaria implacable de la explotación. Kong era un dios en la isla Calavera. En Nueva York es un producto, es una entrada, es un teche. Cuando Kong se libera, porque claro, se libera, no es el rugido de una bestia irracional, es furia, es la furia de algo humillado, enjaulado y despojado de toda dignidad. Y también es, observen bien, desesperación. No destruye Nueva York por gusto, busca a Ann, lo único que alguna vez lo hizo sentir menos solo. La escena del patinaje sobre hielo en Central Park, donde Kong descubre el hielo por primera vez y se desliza y cae con una mezcla de alegría y deleite, mientras Ann ríe. Es tranquila, extraña y hermosa en medio de todo este caos. Jackson comprendió que la película necesitaba estos momentos de ternura para contrarrestar la destrucción. De lo contrario, sería solo un espectáculo. Estos momentos son los que la convierten en arte. Y entonces, el Empire State Building, él sube. Claro que sube, porque hacia arriba es la única dirección posible. Arriba está lejos de todo, de las multitudes, de las armas, del ruido, de la jaula en que se ha convertido Nueva York para él. Y desde lo alto del Empire State Building, mientras el amanecer ilumina la ciudad, Kong, por un instante, vuelve a ser el mismo. Él y Ann contemplan juntos el amanecer, igual que contemplaban la puesta de sol en la isla Calavera. Está tranquilo. Dentro de los límites de su terrible situación, encuentra la paz. Y entonces llegan los aviones. La secuencia del ataque aéreo está filmada con una sobriedad notable para los estándares de Jackson. Es decir, es intensa, pero no abrumadora. Porque lo importante no es el espectáculo del ataque, sino la expresión de Kong. Andy Serkis y el equipo de Weta crearon algo extraordinario en estos últimos minutos. La lucha de Kong contra los aviones no es triunfal, sino desgarradora. Los golpea como si intentara ahuyentar al destino, sabiendo, en algún lugar de su instinto, que todo ha terminado. Cuando finalmente cae y la cámara lo sigue hasta el final, la ciudad se queda en silencio por un instante.
Y la última frase de la película. Carl Denham, mirando el cuerpo de Kong en la calle, rodeado de periodistas que preguntan qué lo mató. Y Denham pronuncia la frase más devastadora y egoísta imaginable. No fueron los aviones, fue la belleza la que mató a la bestia. Y aquí es donde la interpretación se vuelve interesante. Porque tiene razón Denham. Es la belleza de Anne, su conexión con Kong, lo que lo llevó a Nueva York, lo que lo llevó a esa azotea, lo que lo llevó a este final. ¿O está Denham haciendo lo que siempre hace? Contar una historia que lo centra en sí mismo, que convierte la tragedia en mitología, que hace que su explotación suene a poesía. Creo que es lo segundo. Creo que Kong murió por lo mismo, que mata a tantas criaturas verdaderamente salvajes en este mundo, la insaciable necesidad humana de poseer lo que no comprendemos. Denham mató a Kong. La civilización mató a Kong. El único inocente en toda esta historia es la criatura misma, que solo deseaba no estar sola. Pero seamos honestos sobre los fallos de la película, porque son reales. El ritmo del primer acto es un verdadero problema. La película dura 3 horas y 8 minutos, y aunque personalmente creo que cada escena tiene su razón de ser, entiendo por qué el público de 2005 se sintió impaciente incluso antes de llegar a la isla. Un poco más de ritmo en la ambientación de Nueva York habría mejorado la experiencia general, sin sacrificar lo esencial. El personaje de Jack Driscoll, Adrien Brody, haciendo lo mejor que puede, está poco desarrollado, algo que la película no logra superar del todo. Su romance con Anne se siente más como una obligación que como algo esencial. Brody es un actor brillante, pero tiene muy poco que hacer aquí, y en una película que por lo demás cuida tanto a los personajes, se nota la carencia. Y como mencioné antes, la representación de los indígenas de la isla Calavera es un problema que la película no aborda adecuadamente. Hereda la dinámica racial de la original de 1933, sin cuestionarla ni reinventarla lo suficiente. Para un cineasta tan reflexivo como Jackson, esta es una oportunidad perdida que empaña una obra por lo demás excepcional. King Kong, 2005. Es una película que mejora con cada visionado, no porque se vuelva más fácil de ver, sino porque se vuelve más profunda. Los detalles que Jackson esconde en los rincones de cada fotograma recompensan la paciencia. Las interpretaciones, especialmente las de Watts, Black y la increíble actuación de Andy Serkis, merecen atención. Y la tragedia central de la película recompensa la auténtica conexión emocional. Esta es una película sobre lo que les hacemos a los animales salvajes, sobre cómo el mundo destruye lo que no puede controlar ni comprender, sobre cómo la soledad es quizás la condición más universal que existe, sentida por una actriz con dificultades en las calles del Nueva York de la Gran Depresión, y sentida igualmente por una criatura que jamás ha conocido un solo momento de bondad. Y durante 3 horas, contra todo pronóstico, se encontraron.